Bienvenidos a esta mesa de tesis sobre políticas públicas en México. Es 21 de mayo de 2021. Preside esta sesión Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de Monterrey. Voy a dar una introducción, voy a presentar al presidium, y al moderador, y luego comenzaremos con el saludo inicial y la oración dirigida por Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, posteriormente a la exposición del doctor Cristian Castaño. ¿Qué es una mesa de tesis? Una mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en tesis de discernimiento y pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de una mesa de tesis, organizada por la Diócesis de Monterrey, es aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 4 años. Se han analizado 23 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son un dossier de base o evidencias de los hechos que deben ser analizados. En este caso, es la ponencia del doctor Cristian Castaño. El segundo elemento es un análisis. En este caso, lo provee la herramienta Mentimeter que utilizaremos para la dinámica. El tercer elemento son las tesis y pautas de acción, que van a ser las conclusiones que construiremos entre todos y que después compartiremos. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Es moderador un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. El ponente en esta ocasión es el doctor Cristian Castaño. El doctor Cristian está casado con Lourdes Galván Bochelén, con quien ha formado una familia integrada además por Sammy, Jersey y Carol. Es licenciado en Derecho con estudios avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene la maestría en Desarrollo Organizacional, maestría en Seguridad Nacional y Defensa Nacional y maestría en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. Ha presentado y aprobado su crisis doctoral con el proyecto de investigación en materia de métodos para la solución de conflictos de carácter estratégico. Estudió además el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo y ha recibido el diploma de Estudios Avanzados en el Doctorado de Derechos Humanos impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNED de España. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación de posgrado en Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada. Ha sido servidor público en la Administración Pública Federal, regidor local y federal por el Estado de Nuevo León, integrante, entre otras cosas, de las comisiones de familia y la red de legisladores por la vida y la familia, siendo miembro de la delegación mexicana en el Encuentro por la Vida y la Familia, convocado por la Justicia, Comisión y el CELAM, en conjunto con el entonces arzobispo Cardenal Bergoglio en 1997. Cristian ha sido profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, en España, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad Anáhuac, en diversos centros de altos estudios de la Secretaría de la Defensa Nacional, y asimismo ha impartido módulos del Diplomado en Políticas de Familia, desarrollado por el Instituto Juan Pablo II. Actualmente el doctor Castaño dirige la División de Criminología y Ciencias Jurídicas en la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde también coordinó el diseño de la maestría en Criminología, con enfoque en prevención, y la maestría en Estudios Anticorrupción y la Cultura de la Legalidad. Le damos la bienvenida al doctor Cristian Castaño y le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para el saludo y la bendición inicial. Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos, hermanos. Gracias por estar aquí en este viernes, por su participación en esta mesa de tesis. Como ha dicho Marcial, las mesas de tesis las hemos realizado con el objetivo de analizar, pensar entre todos algunos de los temas que atañen al camino de nuestra sociedad, al camino del pueblo de Dios, y poder aportar así a Monseñor, al equipo de obispos y a la Iglesia de Monterrey en general,
algunos puntos de reflexión, de análisis, para poder comprender el mundo en que vivimos. En este caso, el tema que hoy nos atañe y que agradezco profundamente al doctor Cristian Castaño por ayudarnos este día a tener más luces sobre el punto, es la situación de las políticas públicas en nuestro país, en nuestro entorno. ¿Por qué este tema? Porque estamos también tratando de alentar la participación ciudadana, que como ustedes saben, no solamente se define en el ejercicio electoral, el ejercer el voto, sino cada vez más comprender todo lo que hay acerca del bien común, y es algo del interés que el Papa Francisco nos pide a toda la iglesia, que Monseñor Rogelio quiere ir avanzando y todos nosotros podemos ayudarle a comprender ahorita esta participación de los ciudadanos en las políticas públicas, entendiendo también su situación, el objetivo de las políticas públicas y cómo los ciudadanos podemos participar cada vez más en ellas. Gracias de nuevo por estar aquí y estoy seguro que como en todas las mesas de tesis, será un momento de enriquecimiento mutuo para todos, nos va a servir bastante, y ahora otra vez al doctor Cristian Castaño por esta ponencia, por este tema que nos va a compartir para ayudarnos. Hagamos entonces nuestra oración invocando la luz del Espíritu Santo, que en nuestra fe estamos preparando la fiesta de Pentecostés en este domingo, que el Espíritu Santo siga derramando sus dones en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en el cielo. danos Danos hoy hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos No nos dejes dejes caer en caer en la tentación. tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, ruega Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días de nuevo para todos. Muchas gracias, Monseñor. Y ahora le cedo la palabra al doctor Cristian Castaño. Para los que vienen llegando recientemente, les recuerdo, voy a poner en el chat un vínculo en el que se tienen que registrar para recibir el material de la sesión. ¿Sí? Es en este vínculo a través del que se deben registrar para recibir el material. No es el mismo registro para participar en el evento. Y las preguntas serán después de la ponencia. Pónganlas por escrito en el chat. No van a ser con micrófono abierto, van a ser por escrito para que el ponente pueda irlas viendo en conjunto e irlas respondiendo. Y después de las preguntas ya tendremos la dinámica. Pues, doctor Cristian, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer particularmente a Monseñor Pérez Talamantes la bondad que han tenido junto con Marcial para convidarme y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre, pues, como lo han dicho ustedes, uno de los temas torales, especialmente para aquellos que pretendemos ser ciudadanos y no solamente seres humanos que estamos inertes o aislados de una comunidad, sino que queremos estar imbricados, queremos estar interviniendo, formar parte de la polis. Entonces, para mí, pues, evidentemente es un privilegio el que me dejen compartir con ustedes, cuidando y anticipando esto. Yo vengo como un aprendiz de una materia que está además en continua construcción y cambio. Entonces, más que venir a enseñar, vengo a convidar algunos elementos significativos que hemos encontrado, que se encuentran en los marcos teóricos alrededor del tema de las políticas públicas, para que en conjunto ustedes puedan discernir, puedan interpretar y entonces influir para tomar mejores decisiones como grupo, como comunidad católica y, bueno, como ciudad, como Estado, como nación. Entonces, bueno, pues dando digamos, este anuncio de previo de previa anunciación, me gustaría entonces introducir nuestra materia
voy a compartir con ustedes el material que he preparado. Y bueno, como lo he dicho en un principio, lo primero que debemos de tomar en cuenta es de que esta materia, primero, es una materia amplia. Es una materia que no basta con conocer un concepto, que tiene distintos enfoques. Yo voy a compartir con ustedes algunos de ellos para que pueda ser útil el comprender por qué se abordan de una u otra forma. Claro, no es propósito en estos minutos el profundizar en cada uno de estos enfoques, sino dar los cimientos de cada de ellos. Y entonces luego, además de comprender qué es, cómo se hacen las políticas públicas, también entender para qué y por qué se hacen las políticas públicas. Esto significa un para qué y por qué no es lo mismo, porque una tiene una visión retrospectiva que tiene que ver por qué, o sea, cuál es el fundamento, cuáles son los antecedentes, cuál es el problema que se pretende intervenir, analizar, conocer o resolver, y para qué, cuál es el futuro, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, cuál es el estado real de las cosas que quiero modificar o quiero cambiar. Anticipo también que esta materia que compartimos esta mañana no es una materia que requiera una sola profesión, un solo enfoque, una sola ciencia, una sola disciplina. Para empezar, creo que vale la pena el principal, digamos, la principal línea de conocimiento compartido que quiero que se lleven ustedes es de que esta materia es transdisciplinaria y conjuga elementos que pueden ser tan diversos, por ejemplo, como la ciencia política, la psicología, la sociología, la economía, la ingeniería, simplemente por decir algunas. Dependerá, claro, del problema y de la política pública a diseñar otras disciplinas o ciencias que se pudieran involucrar. Bueno, pues entonces, habiendo dicho eso, lo primero que hay que, establecer para poder tener un diálogo que pueda llevarnos por un buen camino, lo primero que hay que hacer es definir, comprender el concepto y entonces aproximarnos a qué se ha construido teóricamente de lo que significa política pública, porque para empezar, trae un término, política, que trae distintas acepciones y podemos interpretarla de distintas formas. Por ejemplo, a diferencia de la lengua anglosajona, los anglosajones pueden distinguir la política de la política como dinámica de poder, de la política como intervención pública para resolver problemas de la comunidad. Ellos, por ejemplo, tienen el concepto de politics y tienen el concepto de policy. Politics y policy no son lo mismo. Sin embargo, nosotros le llamamos política y esto puede generar la primera confusión. Decimos política pública. Ah, pues es lo que hacen los partidos, ¿no? Es lo que hacen los candidatos. Bueno, pues no. Precisamente ahí es donde tenemos que hacer la primera distinción. La política, estamos hablando que hay que desvincularla de connotaciones incluso negativas que se construyen alrededor, especialmente por un desencanto de la democracia, un desencanto de la democracia que no es propio de México, que en los últimos 20 años se puede observar en distintas regiones del mundo, lo que ha llevado también a la consolidación de nuevos regímenes autoritarios. Y esto significa, fíjate cómo lo voy a ir conectando y voy a presentar evidencia de cómo cuando fracasan las intervenciones de las instituciones y de la sociedad para resolver sus problemas, entonces es cuando los ciudadanos se preguntan, ¿y para qué la democracia? Y entonces se van descuidando muchos aspectos que luego es aprovechado por grupos de poder que van consolidando estrategias no para resolver los problemas de la comunidad, sino para ostentar el poder público, para dominar el poder público y para conservar el poder público. Entonces, ¿a qué política nos estamos refiriendo? Déjenme ir a la raíz y permítanme traer a la mesa a Aristóteles, que pues en uno de los libros más importantes que nos comparte de la política, precisamente,
habla de la polis. ¿Y qué es la polis? ¿Qué nos deja desde entonces Aristóteles, que hoy traemos hasta las ciencias de políticas? Ahora explicaré las ciencias de políticas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la polis, la ciudad, lo que los romanos después le llamaron las civitas. La polis griega, la civita romana, es la comunidad, son los temas de la comunidad. Entonces, ¿a qué política nos estamos refiriendo? Todavía es política, es a qué política, y luego le vamos a ver cómo es, por qué es pública. ¿A qué política nos estamos refiriendo? A los problemas de la comunidad. No tiene que ver con la lucha del poder, no tiene que ver con la lucha de los partidos, sino tiene que ver ya con el ejercicio de una autoridad y de una potestad pública, la autoritas y la potestas, romana también, que proviene de la historia y del derecho romano. ¿Para qué? ¿Para qué se interviene en las civitas y en la polis? Para resolver algo que es significado, es identificado como un problema público. Ojo con esto, porque puede haber distintas perspectivas. Puede haber grupos que digan, esto no es un problema público. Y puede haber otros que digan, esto sí es un problema público. Entonces, vamos a ver que esto se genera también una serie de deliberaciones que tienen que darse dentro de una sociedad democrática para resolver. Cuando se plasman tantos problemas públicos de tantos grupos, de tantas personas, de tantas familias, ¿qué es lo que sí va a entrar en la agenda pública? Eso es parte del arte de lo que es la construcción de la política pública. Entonces, ¿qué podemos ir identificando respecto a lo público? Ya vimos que la política es el tema de la polis, el tema de la comunidad, es un problema que está en la comunidad, y público, que es de interés general. Y cuando hablamos de interés general, fíjate qué importante es que para poder priorizar un problema que está impactando a la comunidad, tengo que visualizar que no sea un problema particular, un problema exclusivo, un problema que solamente pertenece, por ejemplo, a una élite, a un individuo, a una familia, sino que tiene un impacto. Cuando hablamos de problema, también hay que decirlo, cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de la cosa pública, no solamente significa algo que puede afectar negativamente, sino que el impacto puede ser positivo. Es decir, la política pública, cuando hablamos de lo público, no estamos hablando nada más de intervenir cuando se presenta un problema. Incluso, muchas veces se presenta para prevenir un problema. Aquí traigo a colación una materia que es apasionante y que ojalá alguno de ustedes después pueda descubrir la gran profundidad y la gran valía que tienen los asuntos públicos, de lo que significa toda una disciplina que fue desarrollada, bueno, hace unos 40 años comenzó a desarrollarse, pero en políticas públicas, especialmente en los últimos 20 años, es que ha tenido una mayor influencia, que es la prospectiva estratégica. La prospectiva estratégica no se trata de una materia que pretenda adivinar el futuro, sino utilizar el método científico tanto con variables cuantitativas, con variables cualitativas, para anticiparse a lo que probablemente pueda ocurrir. Y esto es fundamental en los asuntos públicos, porque cuando uno toma decisiones, tienes que saber qué consecuencias va a haber. Tienes que anticiparlas. No es, insisto, jamás adivinar o pretender adivinar. Incluso esto hasta caería en un estado de quebrantamiento, ¿no?, del derecho natural y además de la fe misma que debe de tener un individuo. Uno jamás puede estar pretendiendo adivinar el futuro. Sabemos incluso que uno rompe la relación con el Señor cuando acudimos a núcleos, a personas, a grupos que pretenden decirnos qué es lo que va a pasar en el futuro. Por eso lo distingo claramente. La prospectiva estratégica no tiene nada que ver con adivinos ni con esoterismo, sino tiene que ver con una materia científica, pero sí que nos da elementos para anticiparnos qué es lo que muy probablemente sucederá si yo intervengo así.
¿no? Entonces, bueno, entonces público tiene un impacto de interés general, ya sea el impacto, insisto, puede ser negativo o puede ser positivo, pero hay un impacto. Hace referencia también que público es de libre acceso, es decir, cuando es público es que el ciudadano puede participar, puede incidir de manera transparente y con apertura. Que esto es importante porque lo primero uno de los prejuicios relevantes que tenemos en nuestra comunidad es que la política pública es lo que hace el gobierno. Bueno, eso sí, en los 70s y 80s, cuando se empezaron a consolidar los diferentes enfoques teóricos de las políticas públicas, se decían que eran decisiones, intervenciones y resultados obtenidos por la gestión pública, por el gobierno. Pero en los últimos años, lo que se ha construido alrededor, los nuevos enfoques de políticas públicas, lo que han venido impulsando es este libre acceso, es que el ciudadano incide, fíjate, desde el momento mismo del diseño de la política, desde el diseño. Ahora yo te plantearía en unos minutos más cuál es el proceso básico para el diseño de una política pública, para que tú puedas tener más herramientas de cómo se toma una decisión para resolver o para intervenir en un asunto público. Bueno, ¿por qué también se hace referencia a público? Porque fíjate, se utilizan recursos públicos y esta es otra, me permito hacer otra aclaración muy importante porque permítanme usar este término porque así lo retomo de distintos analistas que hablan de una comunidad que en su mayoría es analfabeta políticamente. Es decir, políticamente somos analfabetas cuando no somos conscientes de la realidad de las intervenciones públicas o del diseño de las políticas y entonces nos dejamos llevar por eslogans, por mensajes, por anuncios publicitarios, por la mercadotecnia política y entonces eso es lo que gobierna, los mensajes, no ni los resultados, ni las intervenciones públicas, ni la resolución de problemas, sino híjole, Aristóteles nos mataría si dijéramos esto, pero hoy hablamos de retórica, ¿no? Usamos el término retórica cuando ubicamos que alguien se encuadra únicamente en el diseño de la comunicación para persuadir, pero desvinculada de los hechos, ¿no? Bueno, Aristóteles hablaba precisamente de la retórica como todo aquello que fuera útil para persuadir a otro, para influir positivamente al otro. Claro que hoy podemos hablar de que la persuasión se puede utilizar para hacer el bien o para no hacer el bien. Pero bueno, entonces, los recursos públicos. Quitar la idea, una de las cosas que comparto con ustedes es de quitar la idea. Los recursos públicos, es el dinero del gobierno. El gobierno no tiene dinero. El gobierno no genera dinero. El dinero es de los ciudadanos, le pertenece a los ciudadanos, es un bien común. Le hemos dado un poder a una autoridad para que los administre. Por eso, por ejemplo, el presidente de la República es el jefe de la administración pública. Pero es el primer responsable de administrar los bienes, de rendir cuentas. Fíjate que en esta historia me permito nada más hacer alocución a algunas de las malas tradiciones o deformadas tradiciones que nosotros heredamos del pasado. Ustedes recordarán la figura del Tlatoani, ¿no? Esa figura del Tlatoani, de la élite gobernante mexica, que, por ejemplo, Enrique Krause en la presidencia imperial trae precisamente a colación identificando a la figura del presidente, en donde por ejemplo, yo desde niño cuando se hablaba del primer mandatario, oía en los medios de comunicación, ya llegó el primer mandatario y entonces la connotación del primer mandatario es el que tiene más poder. Nada más que si tú te vas al significado del mandatario, ¿qué es el mandatario? El mandatario es el primero que obedece. El mandatario es el primero que obedece. ¿A quién? Al mandante.
Pero claro, en una cultura que heredamos nosotros de culto, especialmente a la autoridad, al tlatoani, llámese presidente de la República, llámese gobernador, nosotros tenemos una idea de que aquel, aunque tenga un pedacito de poder, no lo vemos como un servidor público, sino la mayoría de la sociedad construye un imaginario, ¿no? De, oye, el que tiene el poder es alguien al que hay que rendirle, ¿no? cierto culto. En una sociedad democrática, y en una sociedad democrática en donde además recordamos, y esto es un principio básico de la doctrina social cristiana, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad. ¿Y esta autoridad para qué se ha delegado? La autoridad se ha delegado para hacer el bien común. ¿Cómo se construye el bien común? Es precisamente el tema que nos ocupa ahora. O sea, esta doctrina social cristiana que dice la obligación de construir el bien común, ¿cómo se construye? Especialmente con políticas públicas. Especialmente son las políticas públicas, las medidas, las intervenciones, los mecanismos, los instrumentos para generar ese bien común. Bueno, espero haber dejado claro que los recursos públicos no son del gobierno, son de la sociedad y que nosotros delegamos un poder. Nosotros estamos delegando un poder. Max Weber hace toda una teoría de la legitimidad de la autoridad. De hecho, el escritor que más ha escrito, que más ha desarrollado conocimiento sobre la legitimidad de la autoridad es Max Weber. Max Weber, por cierto, un hombre muy cristiano, no católico, pero muy cristiano, que construye toda una referencia de pensamiento y un marco teórico sobre la ética de los asuntos públicos y la ética de la burocracia. Cuando hablo de burocracia no hablo en sentido peyorativo, sino de la burocracia de las personas que están incorporadas en las instituciones y que prestan un servicio público. Bueno, pues Max Weber nos habla precisamente de esto y cómo un gobierno es más legítimo en tanto hace un ejercicio, una práctica ética de su tiempo, de sus recursos, incluyendo los recursos públicos que se le han delegado. ¿A través de qué? De las recaudaciones fiscales. Por eso es muy importante también conocer cuál es el sistema fiscal, cuál es el régimen fiscal digamos, al que estamos sometidos, porque nosotros finalmente en una sociedad democrática, desde los primeros teóricos de la construcción del Estado moderno, sabemos que nosotros hemos erigido a un Estado, ¿para qué? Para que nos ayude en voluntad, la soberanía que es del ciudadano, la soberanía que es originaria del ciudadano, se la delegamos a un ente que se llama Estado para que a través de sus instituciones y de los poderes o del poder público, que en este caso en una república se divide en tres funciones, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a partir del ejercicio de ese poder público en esas tres funciones, nos ayude a construir el bien común. Ahora, ¿qué es gobernar por políticas públicas? Es redescubrir los temas de la polis, la manera en la que convivimos, porque, como les he dicho, hemos ido evolucionando de aquella idea en la que el gobierno resuelve los problemas públicos. No, no es el gobierno, es las autoridades del gobierno junto con la sociedad los que resolvemos en conjunto los problemas públicos. Ya el imaginario en el que el gobierno, además, con recursos ilimitados, esa imagen, yo recuerdo de los 70s, en donde los presidentes se encontraban a alguien y decían, a ver, regálele una casa aquí a fulanita, etcétera. Esa idea es imposible hoy de traer a colación porque no existen recursos ilimitados. Uno. Dos, los recursos le pertenecen a la sociedad. Y entonces se ha delegado a una autoridad para que precisamente ejerza de manera racional, responsable, transparente y de manera ética esos recursos. ¿Qué podemos concluir entonces? Una primera conclusión respecto a las políticas públicas. Uno, sí hay una decisión del gobierno, es decir, hay distintos grupos, comunidades, pretensiones, iniciativas, demandas en la comunidad
y entonces el gobierno tiene que integrar una agenda. Pero esa agenda incorpora, fíjate, la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los ciudadanos, de los entes privados. Aquí hablo de los privados porque es de los ciudadanos, pero también, por ejemplo, de las empresas o de las organizaciones sociales o de las instituciones que no son del gobierno, pero que son instituciones y que son asociaciones civiles, en fin, todo el ente, todo el tejido social que no pertenece a un poder público y que tiene distintas problemáticas y que presenta precisamente junto con el gobierno para resolverlo. Entonces, el ciudadano, señores, el ciudadano no puede ser visto en la política pública solamente como un individuo que va, vota por un candidato y entonces, bueno, pues yo ya voté por tal candidato, espero que resuelva muy bien las cosas. No, eso es un camino equivocado de los ciudadanos y además es la renuncia a una corresponsabilidad a la que estamos llamados para la construcción del bien común. Nosotros somos corresponsables, sí, de votar, por supuesto. Ineludiblemente tenemos la responsabilidad de votar, pero después de votar, de acompañar, influir, intervenir en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. Que estas tres palabras que acabo de utilizar, ahora en unos minutos más platicaré un poquito más a detalle de qué se trata, pero ese es el ciclo de las políticas públicas. Hay un diseño, ¿no?, que incluye un diagnóstico, luego de ese diseño hay una implementación de la política, se pone en práctica, se utilizan recursos, se intervienen con personas con conocimiento y luego algo que es muy importante y que en este país prácticamente tenemos olvidado, así lo digo, lo tenemos olvidado, la evaluación de las políticas públicas. Si tú te das cuenta, hoy que hay tanto ruido por las campañas, el debate que se genera es verdaderamente paupérrimo, porque los señalamientos de éxito o fracaso están llenos de calificativos, están llenos de percepciones superficiales. No hay datos duros. ¿Quién se ha dedicado a evaluar los resultados, por ejemplo, de la política educativa o de la política laboral o de la política de salud? Ese es un aspecto importantísimo que lo dejo solamente como un apunte para que tú registres que el tema de la evaluación es uno de los pilares dentro de las políticas públicas. Entonces, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Nunca ha sido fácil gobernar, pero por supuesto en el contexto de sociedades democráticas, plurales, activas, definitivamente es un arte y es un tema que implica una complejidad, pero aquí es muy importante esto. Cuando tienes, no sé si es posible que me ayuden, ahí parece que hay algún micrófono que está abierto. ¿Hacia dónde? Cuando el decisor, junto con la sociedad, tiene que integrar una agenda pública para resolver los temas de la comunidad, pues aquí tiene que prevalecer todo, yo citaba a Max Weber, tiene que prevalecer una naturaleza ética de la política, un fundamento ético de la política. Y si ustedes recuerdan, la ética o el ethos nos encamina al deber ser. ¿Cuál es el deber ser de las cosas? El ethos de las cosas, la ética aquí hay una ética de las políticas públicas, porque seguramente para resolver un problema vas a tener distintas opiniones. Por ejemplo, habrá aquí el debate eterno hablo de debate eterno que es un debate histórico. ¿Qué tanto interviene el Estado? ¿Qué tanto interviene las instituciones del Estado? Me refiero particularmente al gobierno. ¿Qué tanto interviene el gobierno? ¿Y qué tanto los particulares, los ciudadanos, deben de tener autonomía y libertad para
ejercer sus derechos. Este es una continua contradicción que genera una tensión para el diseño de la política pública. Esto lo vemos, algunos ejemplos que tenemos muy en puerta, muy recientes. Por ejemplo, en la política energética, ¿qué tanto los particulares deben de ser promotores, por ejemplo, de la producción y distribución de energía? ¿O qué tanto el gobierno debe de ser el productor y el distribuidor exclusivo de la energía? Ese es un ejemplo. Claro, aquí, ¿cuál es el foco? ¿Hacia dónde debe el approach, le llaman en las ciencias de políticas? ¿Cuál es el gran enfoque que deben de tener las políticas? Y me salgo, por supuesto que cualquier técnico en políticas públicas me podría sancionar lo que ahora voy a decir, porque prácticamente siempre se pone a deliberar la eficacia de las políticas públicas en tanto lo que corresponde al particular y al Estado en base a derechos del individuo o a los derechos que se cree que tiene el individuo, como a las prerrogativas o facultades que debe de tener la autoridad y el Estado. Pero ¿cuál es el foco? Más allá, por ejemplo, del debate entre mercado y Estado, ¿cuál es el foco de las políticas públicas? Decíamos, el bien común, el instrumento básico para construir el bien común son las políticas públicas. ¿Y cuál debe de ser ese foco? No te estoy preguntando algo algo nuevo, es que lo hemos escuchado toda la vida. El foco fundamental de las políticas públicas es el ser humano. Es decir, oye, verdad de perogrullo. Bueno, es que esa verdad de perogrullo es la que no ponemos en práctica. La dialéctica que se presenta es que si el Estado controla o si el particular controla, pero finalmente el debate está entre si esto debe de ser el libre mercado o el control estatal. Pero ¿quién está debatiendo o quién está analizando cómo sale beneficiado el ser humano en todo esto? Durante décadas comprobamos que cuando el Estado controla todo y cuando el Estado se apropia de todo, anula incluso los derechos más básicos y elementales que tiene por naturaleza el ser humano, los derechos naturales. Eso lo vimos con el socialismo científico. El comunismo nos demostró claramente el fracaso como sistema e incluso la perversión por el rompimiento, ¿no? y el quebrantamiento de derechos, insisto, derechos que por naturaleza tiene el ser humano. No son derechos que nos concede la autoridad, no son derechos que nos concede una constitución. Los derechos inherentes que vienen imbricados en la dignidad humana. Bueno, pero déjame decirte una cosa también, y que en los últimos años incluso ha habido serias críticas por algunos hasta que han sido proclamados premios Nobel de Economía, distintos de estos autores y de estos científicos sociales que han dicho, oye, cuidado cuando lo que se exacerba únicamente es el mercado, ¿no? La economía de mercado con el propósito de generar riqueza, porque fíjate, el propósito de generar riqueza. Cuando la finalidad es solamente generar riqueza y cuando la finalidad no es la persona, te insisto, el centro medular de la política pública debe de ser la persona. Sin embargo, en algún tiempo ha sido el Estado y en otro tiempo es el mercado. Pero el mercado entendiéndolo en la generación de riqueza. ¿Para quién? Para quien tenga el poder de generar la riqueza. No es una riqueza que sea distribuida o que sea equitativa, ¿no? Estos principios, por ejemplo, que vienen desde la Rerum Novarum y que ya nos anunciaban cómo, por ejemplo, fueron inspiradoras muchos de los postulados de cartas y encíclicas en las que, por ejemplo, distintas legislaciones laborales en diversos países empezaron a hablar de la distribución de las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente el trabajador tenía derecho a recibir un salario digno, sino que además tenía
tenía el derecho y debería de tener la posibilidad de recibir parte de la riqueza generada. Claro, no estoy hablando de esto y no se confunda, porque esto, digamos, estas ideas luego pueden ser utilizadas y han sido mal utilizadas por algunas corrientes políticas en contra de los empresarios, ¿no? Y entonces, esto no es una lucha entre empresarios y trabajadores, sino más bien es el vínculo, es el tejido que se construye entre el capital y el trabajo, entre el empresario y los trabajadores, y que en conjunto, sí, generan riqueza, pero esa riqueza se distribuye, no se queda solamente en algunas manos. Yo te recomiendo, si tú quieres ver más sobre concentración de riqueza, hay indicadores científicos que se han creado para esto. Hay un índice que se llama el coeficiente de Gini, con G, Gini. Este coeficiente de Gini nos permite ver cómo en las sociedades el nivel de concentración de la riqueza. Yo quiero que tú veas cómo en una parte importante de América Latina tenemos este coeficiente de Gini en donde efectivamente hay entidades, hay grupos, hay personas, hay familias que concentran una gran cantidad de la riqueza y la gran mayoría de las personas pues están viviendo, ¿no?, en estamentos sociales mucho más desprotegidos, mucho más vulnerables. Tan es así que, por ejemplo, bueno, no tengo que decírtelo, los niveles de pobreza que tenemos en México y lo que ha derivado, además, en el contexto de la pandemia. Hoy, por ejemplo, sabemos que una parte importante, casi un 25% de aquellos que ya se incluían en las clases medias que representan, imagínate, divide en 10 niveles el desarrollo de la sociedad mexicana. Las clases medias son aquellas que se encuentran entre el 4 y el 7 o el 4 y el 8, ¿no? Mientras que digamos, los estratos más desprotegidos, los que prácticamente viven en un estado de vulnerabilidad casi total, son aquellos que se encuentran en el 1 y 2 y 3, ¿no? La pobreza que se puede distinguir en distintos aspectos. Y esto se ha medido. Si tú quieres conocer más de esto, el Estado mexicano desde hace algunos años construyó un órgano precisamente para medir el nivel de pobreza en México, pero desvinculado del arbitrio del gobierno en turno. Porque el gobierno que llegue, del color que sea, va a tener la tentación de decir, mira cómo yo sí acabé con la pobreza. Que por cierto, algunos acaban con los pobres, pero en serio, o sea, los acaban porque sus políticas son precisamente para dejar en mayor exclusión a los individuos. Pero bueno, el asunto es que esta tentación de los partidos y de los gobiernos que llegan al poder, de decir, mira cómo yo he avanzado, ¿no?, en los temas de pobreza. Bueno, el Estado mexicano creó la Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social, y no obstante que ha pretendido, especialmente en los últimos años, ha pretendido ser controlada, hoy se mantiene. Y yo tengo, por ejemplo, como analista de estos temas, recomiendo continuamente el acceder a los materiales de la Coneval, porque en los discursos no vas a tener información objetiva para poder hacer análisis real sobre las circunstancias del país. La Coneval te dice cuántos pobres y en qué pobrezas están dimensionadas. Por ejemplo, hay pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de capacidades. Y entonces una pobreza alimentaria, todo esto se mide. Lo importante es medir. Este es un aspecto importantísimo de la política pública. Si no es posible medir la dimensión del problema y la intervención que se va a hacer para resolver el problema, no hemos trabajado lo suficiente en cuanto a la aproximación cognitiva para poder hacer una intervención. Es fundamental determinar. Aquí el factor cuantitativo es fundamental y ese es uno de los enfoques que tiene precisamente la política pública. Déjame ponerte algunos de estos enfoques que se han dado en política pública. Fíjate, uno de las ciencias de políticas, yo ya te decía que esta era una materia transversal,
¿no? Una materia es una materia transdisciplinaria que involucra, por ejemplo, la estadística, la economía, la sociología, el derecho, la ciencia política, y puedes incluir muchas otras, puedes incluir, a mí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría de sistemas viene directamente vinculada a lo que es el diseño de políticas públicas. Y te decía que hay distintos criterios o distintos enfoques que se han dado en la construcción de políticas. Los racionalistas son estos a los que yo te estaba diciendo, tienen un gran énfasis para medir todo. Pero además de medir todo, los racionalistas, que es además una escuela que nace a finales de los 40, se consolida en los 50, 60, construye sus primeros modelos a finales de los 60 y 70. Lo que te dicen es, oye, a ver, para resolver un problema en la comunidad, un problema público, hay que ir a la raíz. ¿Cuál es la causa del problema? Y para eso, para entender la causa del problema, entonces voy a hacer un acopio de conocimiento de muchas ciencias y muchas disciplinas. Entonces, imagínate, oye, ¿por qué, por ejemplo, tengo el problema de desempleo en una comunidad? Bueno, pues vendrían los racionalistas y dirían, oye, tráete a sociólogos, estadísticas, economistas, abogados, psicólogos sociales, antropólogos, y hagamos un estudio de el por qué no hay empleo en esta comunidad. Vamos a ir a la raíz, vamos a ir a la causa. Ojo con esta palabra, la causa, la causalidad, no la pierdas de vista, porque en política pública es fundamental. Sobre todo en un país que estamos acostumbrados, y lo digo, pues sí, lo digo como es, estamos acostumbrados a resolver las cosas por encima. No vamos a la causa, no vamos a la raíz. Pero fíjate, a ver, esta escuela lo que te dice es, necesito hacer un gran estudio a profundidad transdisciplinario. Muy bien. Y sobre todo, utilizando modelos estadísticos. Aquí, fíjate que de esta corriente, de este enfoque de políticas públicas que nace en la Universidad de Harvard, de ahí luego se derivaron ciertos grupos de gobernantes que en América Latina y en parte de Europa habían estudiado sus posgrados precisamente en Harvard y en Stanford, y se les llamaron los tecnócratas. Los tecnócratas. ¿Por qué se les llamaron los tecnócratas? Porque tecnos, ¿no? es gobernar por la técnica. Los tecnócratas significaban gobernar por la técnica. Claro, se construyó, ¿no? o derivó esto en una percepción peyorativa, porque el tecnócrata era aquel que, por ejemplo, diseñaba políticas para combatir la pobreza desde un escritorio con puros modelos matemáticos. No tenía idea de lo que significaba la pobreza real. Nunca había visto nunca había estado en una comunidad en estado de vulnerabilidad, pero tenía modelos matemáticos y diseñaba la política pública. Claro, eso es lo que sucede cuando no conectas, ¿no? El conocimiento no solamente es el conocimiento técnico, sino también la realidad, lo que perciben los ojos, los oídos, la conciencia humana. Cuando yo me acerco, y también algo que es muy importante, va a ser muy difícil que desde un papel tú puedas conocer la cultura de una comunidad. Y hay muchos aspectos culturales, o permíteme decirlo, contraculturales, a veces involucrado en el tema, por ejemplo, de la pobreza. Bueno, esa es una debilidad que tuvieron los tecnócratas. Pero déjame plantear otro enfoque. El otro enfoque, los incrementalistas. Entonces, ¿no? Muy transdisciplinaria, vamos a la causa y además, ojo, imagínate, para un problema público necesito hacer una gran investigación y un ejercicio transdisciplinario. Bueno, nada más imagínate cuántos recursos necesitarás y cuánto tiempo necesitarás para poder comprender la naturaleza del problema. Los incrementalistas, que especialmente tienen una gran influencia de profesores y de grupos de estudio y de investigación en la Universidad de Berkeley, este enfoque de políticas públicas te dice, oye, no hay que quedarse en la superficie, pero no puedo ir a la raíz de todos los problemas,
porque no tengo el tiempo ni tengo los recursos. Esto que acabo yo de criticar es exactamente, lo asumo, lo retomo de las observaciones que hacen los incrementalistas. Y lo que te dicen es, oye, hay aspectos, hay soluciones que hemos construido como sociedad que hay que hacer pequeñas modificaciones graduales o conjugar unas y otras soluciones para empoderarlas. Sí puedo hacer una investigación, pero acotada. Bueno, el gran problema y la gran observación que se hace a los incrementalistas en política pública es, oye, prácticamente muy pocas veces irán a la causa de los problemas. No se enfocan a la causalidad. Entonces, fíjate, nos quedamos entonces, bueno, y ahora sí, y entonces, ¿para dónde le doy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? Si los racionalistas me dicen que es atacar el fondo, la base estructural, la raíz del problema, y los incrementalistas me dicen, ¿no?, que hay que hacer lo que convenga para resolver ahorita, en los términos de los medios que tengo y los fines que me he propuesto. Lo que es posible hacer en este momento. Y entonces, claro, derivado de este debate es que sale una tercera exploración combinada, un tercer enfoque de la toma de decisiones. Y es probable que alguno de ustedes haya escuchado de este autor, Amitai Etzioni. Amitai Etzioni lo que propone en este tercer enfoque es no es que, digamos, simplemente haga una mezcla de los dos modelos, pero sí señala, es que sí es importante, es fundamental identificar la causa, la raíz del problema. Eso es fundamental. Si no comprendemos la causa raíz, nos vamos a perder. Y por otro lado dice, oye, pero también es importante ir tomando decisiones e intervenciones, porque además los gobiernos tienen muy poco tiempo. Entonces, tiene que haber una investigación, tiene que haber aspectos cuantitativos y cualitativos que me ayuden a visualizar la raíz y la causa del problema y con base en ello enfocarme en algunos aspectos causales. Muy probablemente no voy a poder abarcar todo. Imagínate si yo, por ejemplo, para resolver la pobreza en México, investigo ahorita las causas de la pobreza. Bueno, si tú indagas sobre esta materia, te vas a encontrar infinidad de marcos teóricos, además con distintas perspectivas. Y te puedes quedar en la reflexión teórica, y la investigación aplicada nunca llegará. Te puedes quedar reflexionando, indagando la causalidad, las variables que están interviniendo dentro del fenómeno. Bueno, Amitai Etzioni lo que nos dice es hasta qué punto los actores deciden el curso de acción. Fíjate, esto es muy importante. Etzioni dice, debe de formar parte de la resolución de los problemas los individuos. Esto no puede ser una tarea que solamente represente la intervención del analista público o del analista que pretende diseñar la solución al problema público. Entonces, esta exploración combinada de Etzioni no es utópico como el primero, pero tampoco no es tan conservador y limitado como el segundo enfoque. Esa es la gran riqueza que nos permite esta exploración combinada. Hay una recolección de la información, hay una estrategia para asignación de recursos y hay directrices para vincular la información con esos recursos. Bueno, mira, te he compartido los tres enfoques más importantes en donde yo me quedaría especialmente con esta exploración combinada en la que se hace la diferenciación entre las decisiones fundamentales, pero también involucra intervenciones incrementales. Este incrementalismo reduce los aspectos no realistas del racionalismo de esta escuela de Harvard, de este enfoque tecnocrático, pero también permite que se superen los aspectos conservadores del incrementalismo, explorando alternativas también de largo alcance. Esto es muy importante. Imagínate una política pública, una intervención que haces para resolver un problema que solamente dure 3 años.
Bueno, eso es parte del problema de lo que ha sucedido en México. Estamos acostumbrados a que las intervenciones públicas sean solamente acotadas, sean temporales. Y aquí es en donde yo te distingo otro concepto. Cuando una política pública pretende permanecer en el tiempo, y déjame, asumiendo en este tercer enfoque que ya dijimos, que es por lo pronto el que yo te recomiendo, el que yo recomiendo bordar sobre la propuesta de Amitai Etzioni, el enfoque combinado, que toma lo mejor del racionalismo y lo mejor del incrementalismo. Bueno, pues entonces, digamos, esta síntesis nos permite entonces bordar e hilar ya con la idea de que no solamente, ¿te acuerdas del concepto con el que hablamos inicialmente? No es el gobierno el que resuelve los problemas. Son las instituciones del gobierno junto con la sociedad. Aquí tiene que haber, la sociedad tiene que intervenir en el diseño de las políticas públicas. Y esto, déjame ahora hablar de cómo se traducen, cómo entonces podemos nosotros aterrizar de estos enfoques y de estos marcos teóricos, cómo podemos nosotros aterrizar esto que te estaba hilando. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer algo de largo plazo? La política que quieres ser de largo plazo se le llama política de Estado. Política de Estado. Y eso es parte, ese es el gran reto que tiene México prácticamente en todas las materias. ¿Qué es una política de Estado? Es una política de largo plazo que involucra, que tiene un diagnóstico transversal, ha involucrado transdisciplinariamente distintas ciencias, distintas disciplinas, distintos enfoques. Y mira, algo muy importante, la política de Estado es una política que ha consensado con la sociedad. El consenso. La política pública no se puede imponer. Es muy raro. En teoría, por supuesto, ya en la teoría, en las ciencias de políticas, hay políticas públicas que no todo es posible consultar. No todo es posible consultar. O sea, por ejemplo, en una situación de emergencia, hay políticas, por ejemplo, déjame ponerlo así, hay todo un sistema de protección civil. Ese sistema de protección civil son políticas públicas que están diseñadas previamente cuando hay un caso de desastre, cuando tienes un terremoto, cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, cuando tienes un incendio. Estas políticas públicas, ¿cuál es el foco? Preservar la vida de las personas. Oye, que es que no consultaron a la comunidad. No, está previamente establecido, ya hay una política establecida. Ya hicieron prospectiva, ya saben qué consecuencias va a tener. Entonces, fíjate que hay que distinguir esto. No puede haber políticas de corto plazo. O sea, a ver, no, de que puede haber. No debe de haber políticas de corto plazo. Cuando las políticas son de corto plazo, un gobierno que te dice, no, en un año esta situación yo la voy a cambiar. Ese es el deporte nacional de los gobernantes, ¿no? Llámense presidente, gobernadores y alcaldes. En un año, ustedes, ya llegué yo al poder, ahora van a ver, además, otro deporte nacional. Todo lo que hizo el de atrás no sirve. Cuidado, señores, cuidado. ¿Por qué? Porque hay políticas, por ejemplo, las políticas de desarrollo social. Hay una serie de políticas, por ejemplo, que el país hizo desde hace 25 años en el tema de combate a la pobreza, que, por ejemplo, nos atrevimos en estos dos últimos años y medio a intervenir y a cambiar, y que son muy delicados y que fueron de mucho aprendizaje. Te pongo un ejemplo, fíjate. Y es que estos son las cosas que también por eso la política pública aprende del pasado. Tiene un aprendizaje retrospectivo para generar prospectiva. Cuando tú no aprendes del pasado, vas a estar destinado a equivocarte. Te pongo un ejemplo. Hubo un programa que nació, por ejemplo, con Salinas de Gortari, después continuó en su base estructural, continuó con Zedillo, continuó con Fox, continuó con Calderón, continuó también con Peña Nieto, ¿no? En su origen se llamó el Programa Nacional de Solidaridad y luego Oportunidades y Prospera, Progresa, en fin, tuvo distintos nombres. Los gobiernos luego le ponen distintos nombres y etiquetas, hacen decisiones, modifican incrementalmente la política, utilizan el enfoque incremental, pero en su base sigue siendo la misma. Pero fíjate,
había algunas de estas políticas de ayuda, por ejemplo, a los sectores más vulnerables, por ejemplo, que en el estado de Chiapas, este es un caso real, ¿no? Un caso de estudio, en donde la beca de oportunidades era una beca precisamente para que los muchachos, una de las cosas que se ha demostrado es que en las comunidades pobres, los adolescentes, niños y adolescentes dejan a temprana edad el sistema educativo y entonces repiten el ciclo de la pobreza. ¿Por qué? Porque el propio padre o madre los obligan a salirse de la escuela para ayudar al jornal. No es de que ellos tomen la decisión, pero son ya excluidos del sistema educativo a los 12, 13 o 14 años. ¿Esto qué hace? Es replicar el ciclo de la pobreza. Por eso es que nosotros decimos, ¿y cómo es posible que no hemos avanzado? Hay aspectos que tienen que ver también con la intervención de familias y aspectos contraculturales. Bueno, ¿qué hizo el gobierno cuando ve esto? Dice, oye, vamos a darles una beca, vamos a darles un recurso para que en lugar de sacar al niño de la escuela, niño o niña de la escuela, usen ese recurso, pero dejen al niño, a la criatura en la escuela. Entonces, le dieron el recurso, jefe de familia, ve y cobra tu, quincenalmente o semanalmente, ve y cobra tu recurso. ¿Qué se imaginan que pasó en esas comunidades vulnerables? No generalizo, pero en una gran parte de las familias que recibían este beneficio, ¿qué pasó con ese recurso en efectivo que recibía el padre de familia? Bueno, pues no tengo que contarles ningún cuento chino. Se imaginarán, ese recurso generalmente se utilizó, lo consumió el jefe de familia, además en comunidades con un alto consumo, por ejemplo, de alcohol, bueno, pues esa beca, que tampoco era un gran recurso, no era una gran cuantía, pero ese recurso se utilizaba y lo consumía en alcohol. Ok. ¿Qué hizo entonces la autoridad? Fíjate, estoy poniendo el ejemplo de cómo se aprende y por eso es que el análisis de políticas tiene que llevar a ver los errores del pasado y los aciertos del pasado. Bueno, ¿qué hizo la autoridad cuando se da cuenta de esto? Oye, ¿sabes qué? Vemos que, por ejemplo, en las mujeres, madres de familia, no tienen un asiduo hábito, por ejemplo, del consumo de alcohol. No, por lo menos no en los niveles que los jefes de familia o los padres de familia. Vamos a darles el recurso a las madres de familia. ¿Qué crees que pasó? Bueno, pues sí, efectivamente, en un 65% hubo un incremento de la violencia familiar porque el dinerito que recibía el jefe de familia, ahora lo recibe la señora y entonces, bueno, pues ahora, oye, tú me das ese recurso porque pues a mí me corresponde. Y entonces se complicó pues digamos, y finalmente, fíjate, los niños seguían saliendo, no se mantenían en el sistema educativo. Bueno, ¿qué se aprendió de esto entonces? Decir, oye, primero, no se debe de dar recurso en efectivo, y tenemos que tener pruebas de que el niño o el adolescente permanece en el sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Oye, vamos a dar, dependiendo del caso, oye, por ejemplo, si la casa necesita piso firme o necesita techo o necesita un drenaje o necesita alumbrado o necesita determinado servicio público, el gobierno incentiva, ¿no? Te da el incentivo, nunca en dinero, va a ser en obra pública o en el servicio público concreto, pero tú me tienes que demostrar que el niño y adolescente permanece en el sistema educativo. Pero nunca más vuelvo a pensar en dar dinero en efectivo. Eso lo aprendimos hace 20 años, hace 20 años. Pero fíjate, fueron también pruebas y error, fue en el enfoque incrementalista, no hubo grandes estudios también, entonces utilizaron estos cambios incrementales y fuimos aprendiendo. Hoy, por ejemplo, volvimos a repetir la historia de programas que tienen que ver con dar dinero en efectivo, que por ejemplo, uno de los programas fundamentales que están destinados a las nuevas generaciones, supuestamente para impulsar el desarrollo de la juventud, el desarrollo de los jóvenes, y que
tiene que ver con dar recurso en efectivo. Yo te puedo decir que hoy, por lo pronto, no tenemos una sola evaluación objetiva que nos permita tener un análisis estadístico y cualitativo del impacto de este programa que nos diga cuántos jóvenes de estos que reciben beca ya tienen un empleo. Porque este es otro aspecto fundamental. Si tú generas una dependencia, si la política pública genera una dependencia con la autoridad, no estás cambiando la vida de nadie. Estás generando un vínculo perverso, estás sometiendo a esa persona, a ese individuo, a esa familia o a esa comunidad. Muchas veces ese sometimiento se utiliza con un interés más allá del interés legítimo de transformar la realidad y se utiliza con el interés de dominar políticamente. Eso es importante decirlo también porque pervierte la actividad pública, pervierte, eso no es política pública, porque no pretende resolver un problema público, es más, pretende mantener el problema público. Porque si yo resuelvo el problema público, esa familia o ese individuo es libre, ya no depende de mí, ya no va a estar diciendo, oye, dame mi dinerito, dame mi beca, porque si yo lo tengo vinculado, dame mi dinerito, dame mi beca, claro que sí, con todo gusto, nada más que ¿sabes qué? Vas a tener que hacer lo que yo te diga, vas a tener que apoyar al partido que yo te diga, vas a tener que ir a las manifestaciones que yo te diga. Entonces se utiliza a la persona, digamos, como un instrumento de la politiquería. No puedo decir instrumento político porque la política realmente tiene un sentido positivo y tiene en su naturaleza misma la política, el concepto de la política, es el instrumento fundamental para cambiar la realidad y para generar el bien común, como lo hemos dicho desde un principio. Mira lo que representa este esquema y que es con lo que quiero ir cerrando esta intervención, dándote insumos de lo que han sido los enfoques de la política pública y terminando con lo que es el ciclo y el proceso de las políticas públicas. Si tú ves en este entramado, muchas veces, más bien, la gran mayoría de las veces, y especialmente en tiempos postmodernos como los nuestros, vemos un problema y pensamos, este problema se resuelve de esta forma. Pero, ojo, estamos yendo a la causa, siempre piensa eso, hay que ir a la causa. Pero Etzioni nos dijo, oye, cuidado, ok, ve a la causa y ve qué aspectos de la causa sí puedes cambiar. Porque a lo mejor si dices, oye, voy a implementar mis políticas de combate a la pobreza cuando cambie la cultura de las comunidades en Chiapas y en Guerrero. Bueno, pues déjame decirte que te vas a tardar unos lustros o unas décadas tal vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues espérate a que se mueran algunas generaciones para luego hacer tus políticas. Bueno, eso es irreal, ¿estás de acuerdo? Entonces, ve a la causa, pero luego ve qué sí puedes, qué recursos, eso es importantísimo, ¿eh? ¿Qué recursos? Porque de ideas de cómo resolver las cosas, bueno, de eso, mira, está lleno el estadio. Está lleno el estadio de iniciativas y propuestas y esto no es lluvia de ideas. Lluvia de ideas, pero fundamentadas. Y esto es evidencia. A ver, ¿cuántas personas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa? Si tú ves en este entramado, aquí en el centro, el círculo rojo tiene que ver, es el problema que tú ves. Pero si distingues, están vinculados distintas problemáticas a este. Vuelvo otra vez al asunto, por ejemplo, de la pobreza. Lo podemos poner en temas de pobreza o en temas de seguridad o en temas de energía, en la materia que tú quieras. Un problema siempre va a estar vinculado con otros y por eso es muy importante distinguirlos y por eso es muy importante la aproximación transdisciplinaria para que no sea, por ejemplo, un problema de seguridad. Oye, ¿cómo combato a la delincuencia? Pues ten más policías y soldados. No, a ver, ¿cuál es la causa de la delincuencia? Siempre hay que preguntarse porque todos los candidatos hoy te dicen, voy a tener mejores policías y más capacitados y además, aquí van a estar todos los generales del país los voy a tener aquí en la colonia. No, no es así. ¿Cuál es la causa de la delincuencia? Resulta que la causa de la delincuencia es que la sociedad permitió las primeras infracciones
sin una sanción, sin una intervención, no hubo un tratamiento de los pequeños quebrantamientos del orden legal, hay un problema de adicción o hay un problema de falta de cultura de la legalidad, hay un problema de corrupción de las instituciones o hay un consorcio entre policía e individuos para cometer ilícitos. Entonces, vas estableciendo hipótesis, vas analizando las variables y te acercas a la causa. Te acercas a la causa. Esto es fundamental. Claro, no vas a resolver todo el entramado, pero vas a poder comprender cuál es la naturaleza del conflicto, cuál es la naturaleza del problema. Déjame retomar, cerrando la intervención, este concepto de estrategia que me gusta mucho tratar porque cuando tú digas, oye, voy a diseñar una estrategia para el desarrollo educativo o una estrategia para el desarrollo social o una estrategia para el desarrollo cultural de la comunidad. Bueno, ¿qué es estrategia? Lo retomo del concepto de estrategos, también heredada de la cultura helénica, pero que ha ido evolucionando. Y en esta definición que nos da Giacalone, italiano, nos dice, fíjate, planeo y empleo en coordinación todos los instrumentos que tengo del poder de una nación, del poder de una nación que no es solamente el gobierno. Estos son todos los instrumentos que yo tengo, la riqueza que tengo en la sociedad. Y esto significa que son recursos políticos, industriales, económicos, sociales, financieros, científicos, tecnológicos, psicológicos, ideológicos, en fin. Entonces, planeo y empleo. Esto es muy importante porque cuando quieras diseñar una estrategia para resolver un problema público, cuando hables de estrategia, ve que no sea nada más, bueno, esto yo lo discuto constantemente cuando platico, por ejemplo, con personas que tienen intervención en temas de seguridad. Los temas de seguridad los han reducido solamente a las áreas propias de seguridad de los gobiernos, a las áreas policiales y ahora con un gran riesgo para las instituciones y un gran riesgo a la sociedad, también han involucrado a las Fuerzas Armadas, que no tienen adiestramiento ni tienen preparación para ser policías. Bueno, oye, resulta que las áreas de seguridad y sobre todo para prevenir, fíjate, para anticiparse a los problemas, ese es algo básico en la política pública, no solamente cómo resuelvo problemas, sino cómo anticipo, cómo logro que no se presenten. Bueno, ¿qué pasa si yo involucro a las áreas educativas, a las áreas deportivas, a las áreas culturales, a las áreas de desarrollo de la juventud, de la mujer, de los abuelos y abuelas? Si hago una política integral de todos, pero además vinculo a los jefes de colonia, a los padres de familia, involucro a jóvenes y niños dentro de la política. Estoy utilizando todos los recursos que tengo en la comunidad para resolver el problema. No estoy dejando, como dijimos al principio, política pública no es, bueno, yo ya voté, gobierno, pues ahí te encargas. No, es cómo yo soy corresponsable, cómo participo y cómo el gobierno debe de tener la apertura para poder involucrar la opinión, decíamos, opinión, participación y corresponsabilidad de los individuos. Y bueno, pues mira, termino esta parte de la intervención con este concepto. El entorno estratégico y el horizonte estratégico es parte de lo que hemos hablado. El entorno estratégico es lo que hay en el pasado y en el presente. Para intervenir en un asunto público, hice un diagnóstico del pasado y del presente. ¿Para qué? Para visualizar qué estado de cosas quiero. Este es el horizonte estratégico. Y este es el ciclo de las políticas públicas con el que terminaría esta intervención, en la que, mira, varían los nombres que le ponen. Recomiendo generalmente un compendio del doctor Luis F. Aguilar. Es un compendio muy utilizado en análisis de políticas públicas. Son 5 volúmenes. Se han utilizado en distintos programas en América Latina y también en España. Y
él hace precisamente esta distinción de estas tres partes. ¿Qué hago yo para diseñar una política pública? Bueno, primero planifico, algunos le llaman diseño o diagnóstico. No te pelees mucho por los términos, lo importante es el concepto. ¿Qué hago primero? Hago un diagnóstico, voy a conocer las causas del problema, lo que comenzamos diciendo en esta reflexión. Entonces, no veo un problema inmediatamente, ya tengo la solución, no. Es más, veo un problema y lo primero que hago es, hago preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los factores que están vinculados a este problema? ¿Ya hay una intervención pública o no? ¿La ha habido antes? ¿Fracasó o no fracasó? ¿Hay entes privados involucrados para resolver el problema? ¿Sí o no? ¿Fracasaron o no? ¿Tuvieron éxito? ¿En qué tuvieron éxito o no? Entonces, planificación, diseño, diagnóstico, haz de cuenta que forma parte de un solo conjunto. Luego viene la intervención en sí, implemento la política, pero después de haber hecho ese análisis, diagnóstico, ya hice todo un conjunto, un acopio de información, una interpretación de la misma que generó conocimiento, y de ese conocimiento ya me atrevo yo a intervenir. Implemento la política, es decir, uso recursos humanos, públicos, sociales, interviene la sociedad. O sea, no solamente es la decisión del gobierno, ya dijimos, interviene la sociedad para que luego ver resultados, mido resultados. Ojo con esto, señores, porque en este país no sabemos medir resultados, no medimos resultados. Es más, viene campaña tras campaña electoral y nos dedicamos a escuchar puros calificativos, ¿no? Que si aquel hizo, que si no hizo, que si robó, que si no robó, que si está en no sé qué, que si es casinero, no es casinero. ¿Qué resultados tuvo su política? ¿Qué cambió de la realidad de estas comunidades? ¿No? Y recordando que en todo caso, los recursos públicos, porque esta es otra, el gobierno, yo te repito, no utiliza recursos no hay recursos del gobierno, son recursos de la sociedad que le pertenecen a la sociedad y que en todo caso nosotros hemos delegado a una serie de autoridades para que sean administradores y que tienen que rendir cuentas. Este es un aspecto muy importante. La rendición de cuentas es uno de los principios fundamentales de las escuelas de políticas públicas porque, mira, el día de mañana el gobierno te va a decir, oye, tengo una nueva propuesta fiscal. Esto significa una nueva propuesta de impuestos. Esto es súper relevante, tan relevante que, mira, fue detonador de una gran crisis en Colombia. No sé si has escuchado lo que ha pasado en Colombia. Se detonó, ahorita ya hay muchos factores políticos y sociales involucrados, pero la mecha, digamos, la mecha que detonó esto fue una propuesta de reforma fiscal que presentó el gobierno. Esto significa una nueva propuesta de distribución, digamos, de acopio de impuestos, ¿sí? Carga de tributos, cargo de tributos y luego de la distribución de los impuestos. Entonces, el día de mañana que nos quieran establecer una nueva carga de impuestos y una distribución de los mismos, tenemos que revisar, bueno, ¿cómo has usado los recursos? Dame cuentas, eso es parte de la transparencia y tenemos nosotros el derecho y además tenemos la obligación de exigir a cualquier autoridad, llámese presidente, gobernador, alcalde, ellos tienen la obligación de presentar y de rendir cuentas de lo que han hecho con los recursos que no son de la autoridad, son recursos de los ciudadanos que les hemos delegado para su buena administración. Bueno, por supuesto, este tema da para mucho, es un tema apasionante. Yo espero haber transmitido algunas de las variables más importantes de los enfoques que han dado, digamos, causalidad al estudio de las políticas públicas. Hoy hay doctorados en políticas públicas. Esta materia da para mucho. Hay doctorados completos que estudian esta materia, pero lo que sí te quiero decir es una materia más actual que nunca, porque hoy se gobierna por políticas públicas. O sea, no hay manera de no gobernar por políticas públicas. O sea, todo lo que implica gobierno y la relación del gobierno con sociedad implica políticas públicas. Y todo lo que significa bien común o ausencia de bien común está vinculado al éxito o al fracaso de políticas públicas. Fíjate la relevancia entonces de esta materia. Quiero agradecerles y por supuesto estar abierto a cualquier comentario o a cualquier
duda o cuestión que ustedes quieran expresar en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Gracias por esta exposición tan iluminadora, tan profunda.